Buenas de nuevo, queridos padres y madres. Nos encontramos otra vez en el auditorio de la Casa de la Cultura, pero en esta ocasión enfocando al patio de butacas, donde se sienta el público asistente a nuestras obras de teatro, nuestras obras musicales. Antes que nada quisiera felicitaros a todos y a todas porque estáis haciendo un esfuerzo muy grande con vuestros hijos de conseguir que ellos permanezcan en casa, le estáis dando unos días de contenido no solamente educativo y de formación con todas las cosas que de los colegios están transmitiendo, sino también estáis llenando su tiempo de un ocio saludable y os estáis esforzando para que ellos lleven este confinamiento lo mejor posible. Así que el aplauso de hoy, yo, además de dárselo a los cuerpos sanitarios y al cuerpo de seguridad del Estado, yo se lo daría a los padres y las madres que están haciendo ese esfuerzo tan grande con sus hijos. Así que mi enhorabuena a todos y a todas. Bueno, vamos a meternos con el tema que teníamos para hoy. Recordad que os planteé que el tema de hoy va a ser la comunicación humana. ¿Habéis estado hablando algo sobre ello? ¿Os habéis planteado qué es la comunicación? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Y sobre todo, ¿para qué sirve y qué utilidad tiene de cara a la educación con nuestros hijos? ¿Habéis comentado algo de ello? ¿Sí? Bueno, me gusta. Vamos a seguir avanzando un poquito. A ver, los seres humanos sabemos que somos seres sociales por naturaleza, es decir, que nuestra propia naturaleza, en nuestras propias características intransferibles y propias del ser humano, está el que somos seres sociales. Necesitamos vivir en sociedad, necesitamos vivir unos con otros. Esa necesidad se ha ido forjando a lo largo de generación entre generación desde el propio origen de nuestra especie humana. El permitir, el estar en sociedad y estar unos con otros nos ha ido permitiendo, beneficiando de esa ayuda mutua, de esa colaboración que se ha ido introduciendo dentro de nuestro esquema evolutivo y de esquema de desarrollo y nos ha permitido seguir avanzando. Pero bien, si somos seres sociales, para que nos podamos entender todos los seres, todos los elementos que forman parte de esa sociedad, es necesario un proceso que nos permita podernos transmitir esa información, esa serie de conocimientos que tenemos y cómo los vamos transmitiendo de generación en generación. Ese proceso que nos facilita y nos permite estar en sociedad, entendernos unos con otros, es lo que se llama el proceso de comunicación. Es decir, somos seres sociales por nuestra propia naturaleza y en nuestra propia naturaleza está que la comunicación es un elemento esencial para poder seguir y avanzando como seres sociales. La comunicación es la herramienta que tiene el ser humano para entenderse unos con otros, transmitir información, transmitir conocimiento. La comunicación entonces se entiende ese proceso por el cual nos vamos pasando, nos vamos transmitiendo una serie de saberes, conocimientos, incertidumbres, deseos, también nos vamos transmitiendo nuestras emociones y que las vamos a compartir con el resto de personas que me rodean. Por lo tanto, en sí mismo la comunicación es un hecho social, es la herramienta de relación social, implica en sí mismo que es necesario que haya como mínimo 2 o más personas en ese proceso comunicativo. Bien. ¿Cuáles serían las características de la comunicación? Bueno, características hay muchas, pero yo voy a nombrar 4 que son prioritarias o básicas, o vamos a llamar 4 características esenciales y que nos van a ser de mucha ayuda en lo que vamos a seguir hablando de la comunicación con nuestros hijos. La primera característica, aunque pueda parecer un poco rara, es imposible no comunicarse. Esa es una característica. Esa característica nos dice que siempre y constantemente estamos comunicando. Nuestra propia presencia humana, nuestra propia cara con sus facciones, los gestos que vamos poniendo, el simple hecho de estar frente a otra persona es en sí mismo ya un hecho comunicativo. Por lo tanto, aunque yo esté frente a otra persona y diga a mí misma no quiero decirte nada, no quiero comunicar nada, es una contradicción porque ya en eso mismo estoy comunicando. Y mi propia presencia va a transmitir una serie de mensajes. Quizás sean pocos mensajes, pero mensajes se van a transmitir. Por lo tanto, primera característica, es imposible no comunicarse. Ese ejemplo que podríamos decir cuando un niño dice, no
quiero hablar contigo, se furruña y pone así, no quiero hablar contigo, no te voy a decir nada, ya en sí mismo nos está transmitiendo una gran cantidad de información, nos está transmitiendo su negación, nos puede estar transmitiendo su enfado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la característica es imposible no comunicarse, nunca se nos puede perder de vista. Nuestra propia presencia delante de nuestros hijos, ya lo dije en alguna sesión anterior, es un modelo y también es una fuente de comunicación constante. Ellos delante de nosotros también son fuente de comunicación constante. Otra característica también importante, esta es una característica que quizá la he empezado ya a decir al principio cuando hemos dicho que somos seres sociales por naturaleza, y es que para que exista comunicación es un elemento fundamental para que se dé ella, que haya como mínimo 2 personas. Va a haber una comunicación humana cuando hay 2 personas, por lo tanto, la comunicación se va a dar en un hecho relacional, donde hay un elemento de relación. La relación no tiene por qué ser muy íntima, puede ser menos íntima, es un hecho relacional cuando yo comparto en el bloque de pisos con una serie de vecinos, establezco con ellos una relación de vecindad. A lo mejor puede ser una comunicación simple de hola, adiós, un saludo y una despedida, pero ya se está dando una situación de relación. Una situación de relación diferente a la que se establece de un profesor con sus alumnos. Relación diferente los alumnos entre sí. Relación diferente grupos de amigos entre sí cuando están jugando algo. Relación diferente, relaciones dentro de una familia, relaciones diferentes las que se establecen entre un matrimonio. Son distintos ejemplos. Pero siempre, y es importante que haya como mínimo 2 personas. Por lo tanto, esta es la segunda característica. La tercera característica, que también es muy importante, es que toda comunicación, todo hecho comunicativo, todo lo que vamos a comunicar, siempre va a dejar una huella o va a dejar una cierta información, o va a dejar una cierta respuesta en la persona que me está escuchando. Un ejemplo, si yo le digo a mi hijo, toma esta bolsita y ponla encima de la mesa, y él coge la bolsita y la pone encima de la mesa, mi hecho comunicativo, la información que yo le he dado, que además es una información donde ha ido una orden, él ha dado una respuesta donde él ha ejecutado esa orden que yo le he dado. Una comunicación, una respuesta. No siempre tienen que ser respuestas visuales que se puedan ver, pueden ser respuestas informativas o conocimientos que voy ampliando. Lo que sí es cierto es que toda comunicación que se produce no deja impasible a la persona que la está recibiendo. Algo queda en la persona que la está recibiendo. Esta característica, si me permitís un paréntesis, esta característica es muy importante a la hora de educar a nuestros hijos, porque muchas veces nos quejamos los padres de decir, hay que ver que me llevo todo un día diciéndole al niño que haga esto, repitiéndole, el niño sigue sin hacerlo, sigue sin repetirlo, el niño no me hace absolutamente caso para nada. Aparentemente estamos viendo que eso que yo le estoy intentando transmitir a mi hijo, que le estoy dando la información, aparentemente no tiene una respuesta en él, visual o física. Pero sí les aseguro que a nivel de pensamiento y ideación puede tener una acumulación de información que llega un momento en que tarde o temprano acabe por ejecutarlo. Por lo tanto, todo lo que yo le vaya a decir a mis hijos son cosas que ellos lo van a recibir y lo van a ir dejando ahí almacenado. Algunas veces lo ejecutarán y a lo mejor cuando menos estoy pendiente de ellos. Dicen, fíjate, llevo tanto tiempo diciendo al niño que haga tal cosa y al final lo está haciendo por sí mismo y no he dicho absolutamente nada a mí. Más tarde o más temprano, las respuestas que esperamos de nuestros hijos, si insistimos en ellas, van a acabar alcanzándolas. Entonces, repasando, llevamos 3 características: es imposible no comunicarse, siempre se da la comunicación en un proceso de relación humana, y la otra característica que estamos diciendo es que todo hecho comunicativo siempre va a provocar una respuesta, una idea, un sentimiento, una emoción, una reacción en la persona que tengo enfrente con la que me estoy comunicando. La última característica de las 4 fundamentales y básicas, ya os he dicho que hay más, la última fundamental y básica es que la comunicación se puede dar de 2 maneras. Y siempre se da de 2, bueno, no siempre se da de 2 maneras, siempre se da de una de las 2 y ahora lo explico. Se puede dar de 2 maneras, puede ser una comunicación verbal, la que se hace con el lenguaje, en este caso en España hablamos español, castellano, el lenguaje castellano, si en Alemania fuéramos en Alemania, pues sería el lenguaje en alemán. Entonces, una sería la verbal, la que se habla, puede ser hablada, puede ser escrita, en el idioma que tengamos materno,
Y la otra fuente de comunicación, la otra comunicación se da de forma no verbal. La no verbal es todo el conjunto de gestos, movimientos de cara o utilización de nuestro propio cuerpo que nos indique o que transfiera a los demás un hecho informativo de cuestiones, aspectos de comunicación. Gestos. Por ejemplo, pues si estoy levantando el gesto y no estoy diciendo nada, pues estoy diciendo ok, estupendo, para arriba, vale. Pero también pueden ser gestos con la cara, como la mayoría de las veces expresamos todas nuestras emociones, sentimientos, aspectos más de tipo personal. Como os he dicho antes, la comunicación se puede dar vía verbal y vía no verbal. La que siempre se va a dar, siempre va a estar, es la no verbal. La que ofrece mi propio cuerpo, mi propia apariencia física, mi propia forma, mi propio aspecto de estar frente a los demás. Es un hecho comunicativo. Ese siempre se da y puede venir acompañado de uno verbal, hablar o explicar, o puede venir no acompañar. Estas 4 características son fundamentales para la comunicación con nuestros hijos y ya las voy a ir desarrollando un poquito más adelante. ¿Vale? Bien, me gustaría seguir con otro tema importante y es que en la comunicación de unos con otros se pueden producir lo que se llama una serie de errores comunicativos. ¿Qué es eso? Los errores comunicativos son una serie valga la redundancia, un error serían una serie de errores que yo puedo cometer a la hora de comunicarme con los demás y que va a provocar que esa comunicación no llegue tan nítida, transparente como yo quiero que llegue. Si se producen errores comunicativos, como todo error, se puede solucionar y podemos mejorar nuestra comunicación. Pero si los errores comunicativos se perpetúan y se hacen más intensos o aumentan su frecuencia, es decir, cometemos muchos errores comunicativos o lo hacemos sistemáticamente, la comunicación con las personas que nos rodean y especialmente con nuestros hijos se va a hacer cada día más difícil. Y por lo tanto ellos nos van a entender menos y por lo tanto lo que yo quiero transmitirle, informarle, orientarle acerca de lo que hacer en su vida, pues lo va a hacer con más dificultad. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser tiene que salir de mi boca o tiene que transmitirse con la menor cantidad de errores posible. Error que se pueden cometer en la comunicación, uno de ellos, el fundamental, el primordial, es no escuchar. Ahora veremos que la comunicación tiene 2 partes, por parte del que escucha y por parte del que habla. Bueno, pues por parte del que está intentando transmitir una serie de conceptos, conocimientos, ideas, una serie de actitudes a sus hijos, que en este caso son los padres, si no tenemos bien claro que esos errores los tenemos que controlar, reducir y mitigar lo más posible, nuestro sistema de comunicación con ellos, lo que vamos a enseñar, lo que queremos educar, pues va a salir con una serie de sesgos, una serie de errores. ¿Bien? Vale. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. Sí, la comunicación es el proceso que nos ha permitido vivir en sociedad y nos permite transmitirnos información unos con otros. La comunicación es la herramienta fundamental que tenemos los padres y las madres para poder transmitir conocimiento a nuestros hijos y poderlos educar. Es decir, los padres y la madre educamos a nuestros hijos por medio o gracias a la comunicación. De ahí la importancia que he comentado anteriormente. Si yo educo a ellos con mi comunicación, si mi comunicación tiene el menor número de errores posible, mi comunicación va a educar de una forma más favorable. Pero si yo comunico y mi comunicación tiene más errores comunicativos, pues lo que yo voy a educar a mis hijos va a salir también en esa línea con una serie de sesgos, una serie de errores. Posiblemente mi hijo o no me entienda, o no sepa ejecutar lo que yo le estoy diciendo, o no sepa enseñarle lo que le estoy queriendo decir. Tengo que vigilar y controlar mis errores comunicativos, que uno de ellos, y fundamentalmente el que os he dicho, es el error de no saber escuchar. Tengo que controlarlos, tengo que vigilarlos, tengo que solucionarlos. Soluciono mi proceso de comunicación, la información que va a llegar a mis hijos pues va a ser muchísimo más correcta y ellos lo van a entender muchísimo más claramente. Y por supuesto lo van a ejecutar antes que otra información que aparece sesgada o aparece con errores. ¿Vale?
de la comunicación fundamental es que la comunicación se realiza, como ya hemos dicho, unos seres con otros y se establece dentro de esa comunicación un elemento fundamental que es dentro de la comunicación el diálogo. ¿Qué es el diálogo? La manera que tenemos de interactuar unos con otros en ese proceso de comunicación. En el diálogo tiene que haber necesariamente una persona que está hablando o está transmitiendo de forma verbal y no verbal el conjunto de ideas, emociones, sentimientos, actitudes, lo que quiere decir. Tiene que haber una o más personas que tienen que estar escuchando y recibiendo eso que quiere transmitir esta persona que está hablando. Tiene que haber un mensaje, que es lo que se quiere transmitir. Y tiene que haber una cosa fundamental en el diálogo, que son los turnos de palabra. Vamos a ver uno por uno. Persona que tiene que comunicar algo, que quiere decir algo. Como ya sabemos, en la característica fundamental de la comunicación lo va a transmitir de forma siempre no verbal, siempre no verbal y verbal. Por lo tanto, si yo quiero transmitir un mensaje a mi hijo, la forma verbal de la comunicación y la no verbal tienen que ser coherentes y tienen que estar acompasadas de la misma mano. Yo no puedo decirle una cosa seria a mi hijo con una cara de guasa, porque si no mi hijo lo que va a entender es que yo estoy de broma. Si yo quiero transmitirle algo a mi hijo serio, tengo que decirlo, el mensaje de forma seria, de forma clara, evitando los errores comunicativos, pero al mismo tiempo también se lo tengo que decir de tal manera que mi gesto, mi cuerpo, mi cara acompañe ese mensaje de la forma más coherente posible. Si yo no estoy siendo coherente de forma verbal y no verbal, ya estoy emitiendo ahí un error de comunicación. Entonces, la persona que quiere transmitir tiene que estar coherente, su forma verbal y no verbal de transmitir el mensaje. Los niños lo van a entender muchísimo mejor. Si yo estoy hablando de algo que es simpático, que es gracioso, que es agradable, evidentemente tiene que aparecer una sonrisa en mi boca, tiene que aparecer el gesto de los ojos y ellos tienen que notar que lo que yo estoy diciendo es de disfrute también. Esa coherencia comunicativa a la hora de expresar es fundamental. Por supuesto, otro error comunicativo que solemos cometer muchas veces los seres humanos es hablar 3 personas o 2 al mismo tiempo. Eso no es viable, eso es un error de comunicación bien grande que da lugar a que nadie entiende lo que se quiere decir. Por lo tanto, no olvidemos, cuando va a hablar alguien, es una sola la persona la que está hablando, los demás, 2 o más, escuchando. La persona que está hablando está transmitiendo esa información, esa comunicación, tiene que hacerlo de forma coherente lo que dice con cómo lo está diciendo. Cómo lo dice es lo no verbal y el que dice es lo verbal. Coherencia. Uno habla, los demás escuchan. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer en ese diálogo él o los que estemos escuchando? Escuchar, no oír solamente. Vamos a explicarlo un poquito más. Escuchar implica concentrar toda nuestra atención en la persona que está hablando, con la intencionalidad de entender lo que me está diciendo hasta tal punto que sepa comprender cuál es su punto de vista. Hasta tal punto incluso que llegue a entender lo que me está diciendo desde el punto de vista emocional. Escuchar de esa manera, que se llama escuchar de una forma asertiva, implicaría oír el mensaje, ver y mirar a la persona que está hablando a la cara para ver lo que su cuerpo a nivel no verbal está diciendo. Mi resto del cuerpo tiene que estar tranquilo sin hacer otra cosa al mismo tiempo, porque si estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo, estoy enfocando la atención a esa otra cosa y por lo tanto no estoy escuchando bien. Y otra cosa fundamental es que para escuchar tengo que tener la intencionalidad de no solamente oírlo, mirarlo y no hacer otra cosa, sino intentar meterme en su mente, por decirlo de alguna manera, e intentar comprenderlo al 100%. Esto es muy importante a la hora de cuando estamos educando a nuestros hijos. Sonará mucho eso de estamos haciendo algo, metiendo unos platos en la lavavajilla, estamos recogiendo la basura, estoy escribiendo algo en el ordenador, viene mi hijo, me está diciendo algo, y yo le digo, sí, habla que yo te escucho. Pero ojo, le digo, habla que yo te escucho y estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo. No,
Esto no es escuchar, esto es, te oigo, pero estoy atendiendo dos cosas a la vez. No. El niño, nuestro hijo, va a entender que lo estamos escuchando. Si yo dejo el ordenador, y ahora hablaremos de ello, me giro hacia él y él nota y entiende que yo lo estoy mirando, que lo estoy escuchando y que tengo la intencionalidad de entender lo que me está diciendo. Esta es la escucha. Habréis muchas veces comentado, oye, pues yo, es que esta persona es que creo que no me está escuchando. Y cuando decimos eso, lo decimos porque nos estamos acordando que esa persona no nos ha mirado a la cara. Si la persona que nos habla no nos mira la cara, notamos que no nos están escuchando. Esto es fundamental a la hora de educar a nuestros hijos. Yo no puedo pretender hablarle y no mirarle en la cara, no puedo pretender escucharle y no mirarle en la cara. El proceso de escucha implica esa escucha con los ojos también. ¿Bien? Bueno, después tenemos el mensaje. ¿Qué vamos a decir? Bien. Una cosa importante con los mensajes es que los mensajes tenemos que transmitirlos a nuestros hijos de una forma sencilla, lo más sencilla posible, de forma clara, con las explicaciones que sean necesarias. No voy a dar por sentado que mi hijo me va a entender lo que yo estoy diciendo, como no sea que yo le explique con pelos y señales y entonces sí yo confirme que él lo ha entendido. Por lo tanto, los mensajes tienen que ser lo más sencillos posible, de la forma más clara posible, con las explicaciones que necesite hasta que yo me haya dado cuenta de que él ha entendido lo que yo le estoy explicando. Esto sonará a que muchas veces con las prisas decimos 2 cosas y media y además con las pocas palabras y pretendemos que los demás nos entiendan. La gente no nos va a entender si nosotros no nos explicamos. Los mensajes tienen que ser claros y sencillos, evitando palabras y rebuscamientos técnicos. No tenemos por qué ser ni psicólogos, ni médicos, ni ningún especialista de nada cuando les vayamos a explicar a nuestros hijos nada. Somos sus padres, pero tenemos que ser muy claros. Por supuesto, claros, sencillos, con todas las explicaciones que sean necesarias, pero también sinceros. O evitemos las mentiras. A los niños las cosas y la realidad hay que explicárselas con tranquilidad. Ya lo dije en la primera sesión. Esto que está ocurriendo ahora hay que explicárselo a ellos. Ellos tienen que entenderlo, porque además si queremos que ellos participen activamente en todo esto de una forma eficaz, positiva y sintiéndose lo mejor posible, necesitan tener un conocimiento real de la situación. Pues para esta situación ocurre esto, pero para todas las situaciones que se nos den en el tema de educación, en los momentos para educar a nuestros hijos, tenemos que ser igual de claro, sencillo, directo, con todas las explicaciones necesarias y sin decir mentiras. Decir las verdades, como son, adaptadas al nivel con el vocabulario que ellos no puedan entender. ¿Vale? Bien, y después nos queda que en ese diálogo es fundamental lo que son el turno de palabra. No hay diálogo si solamente uno es el que habla y el otro sola exclusivamente el que escucha. Hay proceso de comunicación, sí, pero diálogo no. Tiene que haber un intercambio de papeles. Llega un momento en el que ha terminado de hablar y toma el relevo la persona que estaba escuchando. ¿Para qué toma el relevo? Para darle su información, para darle su respuesta, para darle su apoyo, para que la otra persona pueda entender que lo he estado escuchando, que lo entiendo, que lo comprendo. De todas maneras, se hace necesario que haya ese intercambio de papeles. El que en primer lugar estaba hablando, ahora pasa a escuchar, y el que estaba escuchando pasa a hablar. Si estos turnos de palabra los vamos respetando a la hora de educar a nuestros hijos, ellos van a entender que no solamente están siendo escuchados en sus problemas, en sus necesidades por sus padres, sino también que sus padres les están dando el protagonismo y la posibilidad de ellos hacerse escuchar, de ellos darnos su información, de ellos saberse explicar. Así pues, el proceso de diálogo dentro de la comunicación con nuestros hijos se hace fundamental e importantísimo. El día a día, en los días a días estresantes, donde tenemos toda la serie de actividades, toda la serie de responsabilidades diarias, pueden dar lugar a que no encontremos ni siquiera un momento para poder pararnos, sentarnos y poder dialogar. Muchísimas veces, lo que tantas ocasiones se dice es que estas personas tienen un problema de que no dialogan entre ellos.
no se comunican, ¿no? Mejor no se comunican. Se suele decir, pues es que tienen un problema de comunicación porque no se comunican. Diríamos, según la primera característica de error, comunicar, no siempre nos estamos comunicando. El problema es que a lo mejor no tienen momentos de diálogo. Si no hay momentos de diálogo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no podemos profundizar en qué piensa la otra persona, qué siente, qué opina, cuáles son sus necesidades, porque todo esto se transmite a través de ese diálogo. Así, es importantísimo que nosotros en la educación diaria de nuestros hijos reservemos momentos diarios, momentos diarios, varios si puede ser necesario, como mínimo uno al día, momentos donde propiciemos, animemos y fomentemos que nuestros hijos puedan dialogar con nosotros. Evidentemente tienen que ser momentos donde haya una cierta calma, una cierta tranquilidad, donde nos podamos sentar o podemos estar de pie, pero donde fundamentalmente nos podamos entender. Este juego que hemos dicho antes del diálogo, uno habla y los demás escuchan, como hemos dicho que hay que escuchar, y donde después los papeles los vamos intercambiando, donde hay un flujo de información, de unos mensajes que se reciben, se van a dar, se van a recibir. Esto que es el diálogo se tiene que propiciar con nuestros hijos. Los vamos a entender más, los vamos a comprender mejor. Ellos nos van a entender más, nos van a comprender mejor. ¿Y qué pasa cuando hay personas que se entienden y se comprenden? Que sus relaciones son mejores. Que si además son niños pequeños, no solamente son mejores, sino que van a ejecutar eso que queremos que hagan muchísimo más rápidamente que si ese proceso de diálogo y comunicación adecuada no se ha dado. Yo siempre pongo el ejemplo del aprender a cepillarse los dientes. Decíamos, el aprender a cepillarse los dientes es uno de los hábitos que hemos tenido que ir enseñando poco a poco. Pero ¿cómo hemos enseñado el hábito? Con la comunicación, nuestra presencia, nuestro modelo, nuestra instigación física y nuestras repeticiones. Para que lleguen los niños a cepillarse solo los dientes por sí mismos sin que tengamos que ir detrás de ellos repitiéndoselo una y otra vez, hemos tenido que enseñar el proceso, hemos tenido que explicarle qué se espera de ellos y hemos tenido que enseñárselo también con nuestro propio modelo. Si esto lo hemos insistido con la comunicación, con paciencia, con calma, de forma reiterada, escuchándolo y que ellos me escuchen a mí, mirándome y atendiéndome con los oídos y con los ojos, es un niño que, le insisto yo en esto, por este proceso de comunicación, va a aprender a cepillarse los dientes por sí mismo muchísimo antes que a otros que no dedicamos este tiempo. Esto es un proceso de comunicación. Así que esto es fundamental, animar a los niños a que hablen, a que nos comenten, buscar el momento más apropiado, propiciar ese proceso de comunicación. Hay un dicho que es no hay nada mejor que para que un niño te hable es escucharlo. O sea, tú quieres que tu hijo te hable, escúchalo. Muchas veces lo hacemos al revés, queremos que nos hable, que nos dedicamos a hacerle preguntas, a instigarlos, cuéntame, dime, como si fuera un proceso de interrogatorio. Esto es menos válido. Mucho más válido e importante encontrar momentos a lo largo del día donde propiciar el diálogo. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Gustos, aficiones, intereses, preocupaciones, cosas que le den miedo, alegría, angustia. Propiciamos el diálogo, propiciamos una escucha activa y vamos a conseguir que ellos nos hablen. Una cosa importante sobre la escucha, quería deciros, queridos padres y madres, y es que escuchar es como hemos dicho antes, pero no cuando yo he terminado de escuchar darle inmediatamente una respuesta como si fuéramos jueces, sino a lo mejor después de la escucha dejar un periodo donde sirva un periodo de reflexión para que lo que hemos escuchado nos entre dentro, lo podamos entender completamente y para que la persona, el niño o la niña que en este caso nos lo ha comentado, pueda también servirle de reflexión personal. Hay veces que estamos escuchando a nuestros hijos y antes de que acaben ya estamos dando una respuesta. Esto es cortar los procesos de comunicación y del diálogo. Hay que parar, hay que tener un tiempo dedicado a ello y hay que hacer y transmitir que no solamente lo estamos escuchando, sino que nuestro apoyo, nuestra ayuda va a ser muchas veces para que ellos puedan seguir reflexionando. Si estamos deseosos de dar la respuesta y de dar la solución inmediatamente, los procesos de comunicación se van a cortar y los diálogos también. Por lo tanto, es menos interesante.
Y por último, que ya lo hemos comentado, propiciar el diálogo sobre cualquier tema, del tiempo, de las noticias, del colegio, de la vida diaria, de las emociones, de los sentimientos, sus preocupaciones, sus miedos, sus angustias, sus alegrías, sus problemas con los amigos. Cualquier tema. No tiene por qué ser solamente los temas cerrados de colegio que has hecho en el colegio, deberes que has hecho en deberes. Si solamente nos limitamos a hablar con nuestros hijos de esos temas, estamos dejando una parcela muy pequeña de su vida y estamos dejando al margen del proceso de comunicación y del diálogo de otras parcelas sumamente importantes. Así que hablemos de cualquier cosa de forma clara, sencilla, en un proceso de diálogo tranquilo, en un proceso de diálogo donde haya intercambio de papeles y donde haya fundamentalmente una escucha. Y donde no se nos pierda de vista que siempre estamos comunicando y de que la comunicación es la base fundamental de la relación humana y, por supuesto, de la relación y de la educación de nuestros hijos. Es la herramienta con la que disponemos. Bien, yo por hoy, o por este momento, quería daros esta pincelada, vamos a quedarnos con ella. Os animo a que intentéis ver cómo os comunicáis con nuestros hijos, a mejorar el proceso de escucha, al mejorar también el proceso de transmitir la información y, por supuesto, intentar eliminar la mayor cantidad de errores comunicativos posible. Os animo a ellos, padres, sé que lo vais a conseguir, así que ánimo. Yo me quedo en casa hoy también, pero me quedo en casa reflexionando para el siguiente tema. El siguiente tema va a ser relaciones entre hermanos. ¿Qué os parece? ¿Podríamos utilizar algo de la comunicación que hemos estado hablando hoy para las relaciones entre hermanos? Bueno, nos vemos en un segundo momento. Gracias y buenas tardes.